Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Vamos a retomar lo que quedamos la vez pasada, que se estaba trabajando, que era el producto cruz. Y para eso hemos quedado con el ejemplo, con la gráfica de el volumen de un paralelepípedo. Entonces, digamos que tenemos como referencia ese paralelepípedo y para calcular su volumen estábamos hablando o hablamos de el área que está formada por la superficie que se encuentra en la parte, digamos, la parte de atrás, formada por el vector B y W o W, el área formada por esa, y por la altura o la distancia que digamos que se genera de forma perpendicular desde esa cara hasta la cara opuesta, que vamos a ver cómo lo podíamos calcular. En este caso, vamos a mirar que para el cálculo de ese volumen, digamos que uno tendríamos o estaría dado, digámoslo más bien así, su volumen está dado por el producto cruz de U cruz B, o cruz W, perdón, multiplicado por la magnitud del vector U por el coseno del ángulo teta. Pero entonces aquí tenemos que tener una cosa, digamos, clara, que ese ángulo teta es el que aquí, como se ve en la gráfica, es el que está formado por el vector U que está en esta dirección, y el vector que se forma del producto cruz de B cruz W. Ese sería el ángulo. No es el ángulo formado ni por la cara, ni por los vectores entre sí, sino el producto cruz, perdón, que se forma por B cruz W, por la magnitud del vector U, por el coseno del ángulo. Entonces vamos a mirar, vamos a hacerlo ya con un ejercicio, digámoslo puntual, para ver el procedimiento, ver los cálculos, cómo quedarían. Entonces, digamos que nos dan dice, considera el paralelepípedo que tiene vértices en el origen y que tiene como lados esos vectores. El U, que es I menos 2J más 3K, el B, que es I más 3J más K, y W, que sería 2I más J más 2K. Entonces, lo primero, pues, como veíamos, digamos, decíamos que el volumen era el producto cruz multiplicado, perdón, por coseno de teta. Ahora, teníamos que saber cuál es el producto B cruz W. Entonces, el producto B cruz W, en este caso, es tomar el vector B y J y K, donde su vector, el B es 1, 3, 1, y el vector W, 2, 1, 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la primera parte, que es B cruz W.
O bueno, ustedes ya lo saben hacer. Ayúdenme más bien entonces, ¿cómo quedaría? Ya saben hacer el producto cruz, para ir repasando. ¿Cuánto nos quedaría o cómo nos quedaría ese producto cruz? Más bien díganme ustedes, para ir empezando, cómo va a quedar ese producto cruz. ¿Cómo nos va a quedar ese producto cruz? Váyame diciendo las componentes, cómo quedan. O la operación, cómo sería y la vamos haciendo, también puede ser. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, no, es que pensé que no estaban escuchando. Entonces estamos viendo primero esta parte. El producto cruz, de B cruz W. En I sería 5. Perdón, ¿cómo? En I creo que sería 5. 5i, listo. En J, 0. en J0, bueno, digamos que escribámoslo. Y en 0J, cada 5, profe. y en K5. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí está entendido por qué es así? Sería menos 5, ¿no? Ah, bueno, aquí ya hay ¿en cuál? ¿En I o en K? En K, en K. No sería positivo. -5. A ver, ¿cómo es? Nos acordamos cómo era lo de Es 6 menos uno, pero el uno es negativo. Pero el 6 lo tengo 1 menos positivo. 6. Bueno, 1 menos eso, 6. pues 6 menos uno, lo mismo. es, es tomar esto, ¿no? O sea, vamos a hacer el de cada, entonces tenemos que tomar este y este, ¿no es cierto? Estos cuatro. ¿Sí? Sí es así, ¿no es cierto? Es que no debería quedar ninguno negativo porque es que en la matriz todos son positivos. No, ojo, porque en la operación ahí es donde nos pueden salir los signos negativos, ¿no? No es que porque dice que todos los elementos son positivos, entonces no nos puede dar negativo. Sí, es menos 5, profe, porque tengo 1 menos 6. Uno menos daría, digamos que la multiplicación de estos dos, ¿no? Uno por uno, uno, menos 3 por 2 da -6. Uno menos 6 da -5. Sí estaría correcto, ¿sí? Sí sería -5K. ¿Sí? Compañero que le ha dado menos 5. Listo. Bueno. La otra parte entonces, bueno, ahora entonces la magnitud, porque aquí para el volumen nos pide que la magnitud de este caso, para este ejercicio, pues es con magnitud, longitud o norma, ¿cuánto nos daría? Pero eso en valor absoluto sería 5 y 5. No, ojo, la longitud, bueno, ¿cuánto es, mejor dicho? Para comprobarlo acá, me he hecho compararlo con los compañeros, a ver lo que tienen ahí.
Acordémonos que la magnitud, longitud o norma es la suma del cuadrado de las componentes, ¿no? Entonces, para este caso, pues sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más, bueno, 0 más menos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 más 25, entonces nos daría la raíz de 50. ¿Listo? Entonces digamos que por acá lo vamos dejando. B cruz W, entonces tenemos que es 5i y digamos que menos 5k. ¿Listo? Menos 5k. Perdón, esto es el vector. Aquí esto está mal. Aquí sería, esto está mal escrito, si no nos queda mal. Esto es raíz de 50 y el B cruz W, si es 5i, coma, menos 5k. Listo. La magnitud bueno, ahora va el vector U. Entonces ahí que es tomar los componentes del vector 1, ¿cierto? Que es tener, digamos que 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más, bueno, ahí no hay necesidad, 3 al cuadrado. Nos daría 1 más 4 más 9, o sea, raíz de 14. ¿Listo? Pero entonces aquí nos falta el volumen, perdón, el coseno del ángulo. Entonces decíamos que ese ángulo, le vamos a tener presente estos valores. Producto cruz, raíz de 50, 5,5i menos 4, menos 5j, y raíz de 14. Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que sucede, vamos a recordar cómo era que se hallaba el ángulo entre dos vectores. Profe, ahí toca multiplicar la raíz de 50 por la raíz de 14. Sí, señor, pero nos faltaría sí. Estos dos se van a multiplicar ahora, que son estos dos que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Pero entonces nos falta el coseno del ángulo. ¿Listo? El coseno del ángulo. ¿Y del ángulo cuál? El que forma, en este caso, el vector U, que lo vimos en la anterior. Bueno, voy a ver. Ya tenemos estos datos. Voy a quitar esto y me vuelvo un momentico al anterior. Ya tenemos los datos. Este ángulo es el que nos falta ahora. El que está formado por el vector que dio del producto cruz, de B cruz W, por el vector que forma el ángulo U. O sea, digamos que ese ángulo teta, podríamos definirlo así, como coseno a la menos 1 de, digamos que ese ya pues ya lo habíamos hecho la otra vez, el producto punto, pero entonces aquí lo hacemos con U cruz B, aquí tenemos que hacer el producto punto de U por el producto punto que dé el resultado de B cruz W, que ya lo tenemos al otro lado, sobre, en este caso sería la magnitud o norma que también ya la tenemos de U, por la magnitud o norma de B, de B cruz W.
¿Listo? Ese sería ese ángulo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo de abajo. Que este caso ya el de U era raíz de 14, ¿no? Y el otro era raíz de 50. Señor. Ahora, lo de arriba eran las componentes del primero, de U. Las componentes de U era 1 menos 2 3. O bueno, I, coma menos 2J y 3K. Y de la otra de B cruz W, la teníamos que era 5 Y I. menos 5. Y bueno, aquí sí, sí, y menos 5. Menos 5K. 0 en J. Listo, dejémoslo así como para que lo entendamos. Entonces el producto punto de estos dos es multiplicar uno a uno sus parejas y sumarlas. Entonces digamos que 5 por 1 sería 5. ¿Sí? Y vamos a ver. Ese resultado entonces sería. Sería menos 10. Ah, bueno, listo. Y aquí me están dando el resultado. Sería menos 10. Listo, entonces ahora hacemos esa división. Menos 10 sobre raíz de 14 por raíz de 50. Me da menos 0,3779, digámoslo así. Listo, 3779. La respuesta total sería 112.20, la de coseno menos 1. 112, ¿cuánto, perdón? Punto 20, la de teta, sería teta. 112.20. Listo. Entonces vamos a hallar ya el volumen. Entonces teníamos que, para el volumen habíamos dicho que teníamos los valores de B cruz W y aquí por la de U por el coseno de teta. Del primero teníamos que era raíz de 50 por el de U que era raíz de 14 y aquí coseno de 112 punto ¿qué? Punto 20. Punto. Bueno, aquí nos da así, 9, bueno, 99,6. Esto, como hablamos de volumen, entonces sería valor absoluto. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 9,996. Bueno, digamos que lo aproximamos a 10. ¿Listo? Ese sería el volumen de ese paralelepípedo formado por estos elementos. Ahora, quiero que veamos, aunque es un poquito complicado de mostrarlo en mi GeoGebra, los vectores que están formados por estos elementos. ¿Listo? Y ver que efectivamente
el producto cruz, o sea, lo que forma B y W, si van a formar un vector que es perpendicular, dibujamos el vector U y con el vector U medimos el ángulo, digamos gráficamente, o sea, con el programa GeoGebra, gráficamente para ver si, para confirmar o corroborar que es este ángulo aproximadamente que nos está dando. ¿Listo? Entonces vamos a ir a GeoGebra. Primero ubicamos los puntos para ahí, el vector. El siguiente vector, el P, vamos a otro color. Y el otro vector. Bueno, digamos que ya tenemos los tres vectores. Se dan los tres vectores. Ahora, digamos que como se hace B cruz W, debe salir un vector perpendicular a esos dos vectores, que es el vector que nos dio el componente 5,0 en J, menos 5. Aquí está ese vector. Listo. Entonces digamos que ya tenemos los vectores. Entonces ese vector debe estar formando o debe ser perpendicular a los últimos vectores, es decir, el vector verde, digamos verde clarito, y el azul. O a ver si lo puedo mostrar, que se vea gráficamente. Bueno, aquí como que se alcanza a ver gráficamente. Se alcanza a ver gráficamente que efectivamente entre estos dos vectores está formando
un ángulo recto. ¿Listo? Que va a ser perpendicular a esos dos, al B y al W. ¿Listo? Ahora vamos a mirar gráficamente lo mismo que nos arroja, que lo que nos dice, digamos, la teoría es que el ángulo que forma ahora ese vector que acabamos de hallar, este negrito, con el vector que no hemos tocado, que es el vector U. Entonces aquí con la de ángulo, tres puntos. Entonces me dice, tomamos, digamos, el extremo del vector. Ay, no sé si alcanza a tocarlo ahí. Creo que sí lo cogió. Bueno, entonces, sí, mira, aquí está mostrando el ángulo alfa, 112 grados, que es el vector que se está, vamos a mostrarlo mejor ahí. Ahí se está viendo el vector. Ahí dice 112 grados por 121. Este vector es, ese ángulo, perdón, es el que está mostrando acá. Entonces, digamos que ahí estamos confirmando, pues, digamos, los procedimientos que hicimos en la parte del producto cruz y el producto punto entre los vectores y con el ángulo que habíamos hallado también previamente. Digamos que esa es una forma para hallar el, el volumen de un paralelepípedo. La otra forma, de pronto, pues, eh, van a decir, pues, ¿para qué la anterior? Si vamos a ver esta. Pero pues digamos que son procedimientos que tenemos que tener presentes para que veamos de dónde salen como las cosas. La otra forma es por medio del determinante de las componentes de los vectores, es decir, de I sería 1, menos 2, 3, el otro sería 1, 3, 1, ¿no? Y el otro sería 2, 1, 2. Igual, pues les pido que por favor lo hagan para confirmar, eh, calculen ese vector, ese determinante, perdón. Mientras tanto, por favor, otra vez saluden los que no han saludado, los que acabaron de llegar. No importa si saludan otra vez, para el control de la asistencia.
¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me da -10. -10. Ah, bueno, acuérdate que está dentro de valor absoluto. Te da -10. Y bueno, pues digamos que entonces al estar aplicarle valor absoluto daría 10. Y en el anterior, pues digamos que nos dio menos, ¿qué? Nos dio, bueno, nos ha dado menos 9.99 algo. Que digamos que por los decimales que se pierden cuando operamos, por ejemplo, el ángulo anterior, de pronto no nos da tan exacto como este. Pero digamos que este es otro procedimiento, de pronto este es más sencillo que el otro, para el cálculo del volumen. Pero es otra forma, digamos, que de calcular el volumen del paralelepípedo por medio del determinante. ¿Listo? ¿Este está claro? Listo, profe. Bueno, bueno, rectas y planos. Rectas y planos. Entonces, digamos la primera parte que son lo que son las rectas. Digamos que pues las rectas estaríamos hablando inicialmente en R2. Entonces, digamos que tenemos aquí otra vez volvemos al plano cartesiano. Nosotros les podemos definir una recta por dos puntos y al unir esos dos puntos estaríamos hablando de una recta. Entonces, digamos que tenemos dos puntos, P1 y P2 en R2. Y digamos que nosotros podemos hablar de una ecuación de una recta de esta forma: AX más BY más C igual a 0. ¿Listo? Donde pues A y B y C son números reales y necesariamente A y B no son simultáneamente cero. Es decir, uno de los dos puede ser cero, pero no los dos. ¿Listo? Ahora, mm, como P1 y P2 pertenecen a esa recta, no sabemos qué recta es, estamos generalizando. Entonces nosotros podemos hablar de una ecuación o un par de ecuaciones de este estilo: AX1 más BY1 más C igual a 0, ¿sí? Porque debe cumplir esta ecuación, esta igualdad. Y AX2 más BY2, aquí faltó el palito, más C eh, igual a 0. ¿Listo? Con esto entonces, ¿qué podemos garantizar? Nosotros podemos garantizar aquí, digamos que si trabajamos esto como un sistema, teniendo esas dos ecuaciones, con esos puntos en particular, que en este momento pues lo estamos haciendo en general, podemos garantizar que podemos hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? ¿De qué forma la podemos hacer? Entonces, digamos que nosotros podemos tomar eh, eh, esos puntos, o vamos a hacerlo con este ejemplo más bien para que lo entendamos. Dice hallar la ecuación de la recta determinada por los puntos -1, 3 y 4,6. Entonces, ¿cómo la podemos hallar? Nosotros podemos tomar y estar hablando que así como aparecen, perdón, me devuelvo al anterior, así como aparece esta parte acá, tomar los componentes, es decir, tomar, digamos que X, Y, aquí digamos que serían las variables que acompañan a X y a Y, ¿sí? Que para este caso sería X1, Y1 y, es que
y x2, y2. Montaríamos, digamos, como una especie de determinante y podríamos calcularlo con los elementos que corresponden, digamos, en este caso, para x1, y1 y x2, y2. Vamos a hacerlo ahora sí de la misma manera con el ejemplo que aparece ahí. Nos dice que hallar la ecuación de la recta determinada por estos puntos, -1, 3 y 4,6. Digamos que nosotros, cuando se comenzó en aritmética o cálculo diferencial, la primera parte cuando uno empezaba a hablar de ecuación de recta, digamos que hay el método que ya conocemos para hallar la ecuación de la recta. ¿Listo? Pero en álgebra lineal lo podemos, o se trabaja también de esta manera. Es decir, nosotros podemos tomar los elementos que aparecen allí, que en este caso, digamos que es X, Y, aquí le colocamos un unito y lo hacemos -1, 3, 1 y 4, 6, 1. Tenemos esto y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a solucionar por cofactores, porque esto se trata, digámoslo así, repasar los temas que se están viendo. Entonces, digamos que hallar la ecuación de la recta por cofactores. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, como nos ubicamos en X, arrancamos con X. Entonces, ¿qué pasa? Eliminamos la fila de X y la columna de X. ¿Qué nos queda? Entonces, digamos que nos queda el componente X y va a estar dado por el producto de 3 por 1 menos el producto de 6 por 1. ¿Listo? Eso sería para la parte de X. Ahora nos corremos a Y. Digamos que ahora pasamos a Y. Entonces acordémonos que primero cuando está en X está positivo. Digamos que la posición, acordemos que para los cofactores tenemos que tener la posición donde estamos, donde está el elemento. Esta sería la posición I más J, que es 1, 1. Entonces quedaría -1, perdón, a la I más J, que nos daría positivo. Para esta nos quedaría 1 más 2, nos daría negativo. Entonces digamos que entre comillas es más, pero como aquí es negativo, entonces sería menos Y. Eliminamos lo mismo, la fila de la columna donde está Y, y nos quedaría -1 por 1 menos 1 por 4 o 4 por 1. ¿Listo? Ahora nos pasamos al siguiente término que es como, digamos, como el término independiente. El término independiente. Entonces otra vez por las coordenadas digamos que van a ser positivas, entonces digamos que sería +1. Eliminamos fila y columna donde se encuentra ese elemento. Nos quedaría -1 por 1 menos, perdón, -1 por 6. Estaba mirando en la del 1. -1 por 6. Eliminamos esta y esta. Y menos 4 por 3. Entonces, en resumen, ¿qué nos quedó? Nos quedó X, 3 por 1, 3, menos 6, nos daría -3. Pues digamos que más bien lo vamos haciendo ordenado. Menos 3x. Ahora el producto de aquí, -1 por 1 da -1, más 5, sí, señor, más 5, y. Y el último nos quedaría, esto es un 4, ¿no?
4 por 3, 12, menos 12, menos 18. Menos 18. Digamos que esto es igual a 0. ¿Listo? Y entonces digamos que esta sería la ecuación de la recta que está determinada por esos dos puntos, que pasa por esos dos puntos. Hecho desde el punto de vista de, digamos, del álgebra lineal, que es por cofactores, ¿m? Y hallándolos aquí de acuerdo a esta distribución que hemos hecho. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido cómo se halla? Sí, señor. Listo. Continuamos entonces. Bueno, entonces miremos ahora qué sucede aquí. Digamos, varía un poquito en cuanto a la conformación cuando hablamos de R3. Entonces, digamos que cuando hablamos de R3, bueno, aquí dice que una recta, como una recta está determinada en R2, si se especifica su pendiente y uno de sus puntos, que es lo que se hacía, digamos que en cálculo diferencial. Cuando hablamos de una recta en R3, si se especifica su dirección y uno de sus puntos, también lo podríamos hacer. Es decir, pero aquí, ¿qué tendremos que tener presente? Tenemos que hablar de un vector U, que va a tener componentes A, B y C. Digamos que es un vector no nulo distinto de 0 en R3. Aquí ya lo estamos viendo. Este vector que sería acá, este. Listo. Sea un punto P sub 0, un punto en R3. Aquí está el punto P sub 0. Y sea W sub 0 el vector asociado con el P sub 0. Este vector que estamos viendo acá. ¿Listo? Y X el vector asociado con el punto P, digamos que este P, X, Y, Z es el que, digamos que es el que es general. Digamos así como cuando nosotros vimos en R2 que hablábamos de AX más BY más C igual a 0. Entonces, digamos, es algo así. Este punto es el punto general porque es el que nos va a ser un punto cualquiera que va a estar dentro de la recta L. Entonces, digamos que ese X, que el vector asociado con ese punto, vamos a tener entonces la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralela a U. Digamos que U es como la que nos da, entre comillas, lo que nos hablaba aquí al comienzo, de la pendiente, ¿sí? Y uno de esos puntos. El vector U, digamos que hablamos de que es un vector que está en la dirección de esa recta L o va a estar en la dirección de esa recta L. Entonces, nos habla de ese vector X que va a estar asociado de esta manera. X igual a ese vector W más TU, donde este T es un valor, digamos que es paramétrico y va a tener puede tomar cualquier valor, digámoslo así, entre comillas, entre menos infinito e infinito. Digamos que esta es como la teoría de la explicación, pero allá la vamos a ver entonces con un ejemplo. Vamos a pasar un ejemplo, y creo que es el que sigue a continuación. Bueno, nos falta esta parte. Digamos que de aquí de esta recta L, entonces se pueden generar, en álgebra lineal se usan lo que llamamos las ecuaciones paramétricas. Paramétricas que en algún momento ya lo tomamos o lo tuvimos en cuenta, es decir, que dependen de un valor t, que es el que apareció en la, en la presentación anterior, ¿sí? Entonces digamos que nosotros podemos hablar de las rectas o la ecuación paramétrica va a estar dada por x, va a ser una igual a un x sub 0, que es el que veíamos que es un punto de la recta, que pasa por la recta L, más t por A, lo mismo para Y, un punto Y sub 0 más T por B, y un punto Z sub 0 que va a ser lo mismo más T por C. Lo que vamos a llamar las ecuaciones paramétricas para la recta L. ¿Listo? Teniendo presente otra vez lo mismo, que T es un valor que va a estar dado entre menos infinito e infinito.
Entonces, teniendo esto, vamos a mirar un ejercicio que va a ser sencillo, porque es dar la ecuación de las rectas paramétricas en términos de, la ecuación de la recta L, perdón, en términos de estas ecuaciones paramétricas. Entonces, démonos cuenta, aquí dice la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto P, menos 3,21, y es paralelo al vector U, 2,3,4. Entonces, aquí ya digamos que tenemos el vector U, que está en esa dirección, y nos están dando el vector P. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente es hallar las ecuaciones paramétricas, es decir, el valor de X sería, este sería el punto, o sea, sería menos 3, más la componente en el vector U, que sería 2t, perdón, faltó el 2, sería 2t, que sería la componente que da el vector U. Para Y, entonces sería 2 menos, que viene a ser este componente de menos 3t, y Z sería la componente, entonces aquí sería 1 más 4t. ¿Listo? En ese caso, entonces estaríamos, bueno, aquí lo mismo, pues lo que dice que t puede tomar valores entre menos infinito e infinito. Los valores de t, quedó como un 8. Pero entonces básicamente es eso. Las ecuaciones paramétricas serían eso. Están en términos dados en términos de t, los valores de x, y y z. ¿Listo? Bueno, ahora aquí ya es diferente porque me dice determinar las ecuaciones paramétricas de la recta L que pasa por los puntos P 0, digamos lo que 2, 3, menos 4, y P1, 3, menos 2, 5. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Pues el procedimiento que hicimos en el anterior era que teníamos un vector U. Pues nosotros podemos hallar un vector que esté en la dirección de esos puntos. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Hallamos un vector U y cómo va a estar dado. O podemos decir que el vector U va a estar dado por los puntos P0, P1, que estaría dado entonces de esta manera. P0, P1 estaríamos hablando de la componente de P1, que sería 3 menos 2 para X. Para el otro sería entonces menos 2, que es la componente de P1, menos 2 menos 3. Y para el último punto entonces sería 5 menos 4. ¿Listo? Entonces el vector U sería 1, menos 5, 9. Listo, ahí estaría. Entonces ya tendríamos el vector U. Ya teniendo el vector U, nosotros entonces podemos ya tomar, por ejemplo, el punto P0 y hallar las ecuaciones paramétricas. Entonces serían la componente de P0, que sería 2, más la del vector U, que sería 1t o t para Y. Entonces sería 3 más, o bueno, en este caso como este negativo, podemos decirle que sería entonces menos 5t, y z, la ecuación paramétrica para z, sería menos 4 más la componente de U, que sería
9t. Y ahí estarían entonces, digamos, las ecuaciones paramétricas para esa recta L. Nosotros también, digamos que hay otra forma de escribir que se dice que son ecuaciones en forma simétrica. No, así, quédate así, quédate así, ya te está linda. No huyas. Sí, señora Augusto. Digamos, es igualándolas todas. ¿Cómo las igualamos todas? Entonces quedaría, por ejemplo, para la primera quedaría, es despejando t. Para la primera nos quedaría x menos 2, digamos que sobre 1, igual a, ahora despejamos y, despejamos t de la segunda. Entonces quedaría y menos 3 sobre menos 5, igual a, y z, en z también despejamos t. Y nos quedaría entonces z más 4 sobre 9. Entonces, estas, digamos, son ecuaciones en forma simétrica, ¿sí? Donde digamos que, entre comillas, eliminamos t o despejamos t e igualamos las tres ecuaciones. Entonces, esa sería la ecuación en forma simétrica. ¿Listo? Bueno. Espere, profe, ¿lo puede volver un momentico? ¡Ay! No creo que se pueda deshacer. No, aquí no deja hacer, deja hacer. Pero ya era... Tranquilo, entonces yo reviso después el video. Sí, no, pues tocaré volverlo a hacer. Pero Profe, señor, en esa parte cambian los signos, ¿verdad? sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, Pues yo sí la anoté, si quieres el hábito. ay, gracias, sí, la ecuación como era x, X menos 2 sobre 1 sí, igual a Y menos 3 sí, sobre menos 5 sí, y la otra es Z más 4 sobre 9. listo. Lo que cambia los signos es que pasa, por ejemplo, miremos la primera, de la primera, lo que pasa es que todas quedan igualadas a t, es decir, x menos 2 sobre 1 igual a t. Es decir, si yo despejo x, este 1 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces me quedaría x menos 2 igual a t, y ahora el menos 2 está restando, pasa a sumar, entonces quedaría x va a ser igual a 2 más t, ¿sí? Para la siguiente, entonces si nos devolvemos, es lo mismo, es tener y menos 3 sobre menos 5 igual a t, entonces pasa a multiplicar, nos quedaría y menos 3 igual a menos 5t, y el menos 3 está restando, pasa a sumar, y igual a 3 menos 5t, que son las ecuaciones que nos van quedando, o que teníamos inicialmente, perdón, ¿sí? Y para z entonces es lo mismo, nos quedaría z más 4 sobre 9 igual a t, y el 9 está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría z más 4 igual a 9t, y el 4 está sumando, pasa a restar, nos quedaría z es igual a menos 4 más 9t, que eran las que teníamos inicialmente, con las que arrancamos, ¿sí? Lo que pasa es que no, pues digamos, no es que cambie el signo porque sí,
sino es que se despeja, ¿sí? Así como hicimos, digamos, tener esta de acá, y despejar T como está acá. ¿Listo? Entonces, al despejar T, pues nos queda así. Y así hacemos con cada una de las otras, con Y y con Z, y entonces como todas quedan igual a T, entonces digamos que las tres son iguales entre sí. ¿Listo? Era eso. ¿Sí quedó claro entonces? Lo que de pronto estaba preguntando, compañero. Hola, Gus, Gustavo. Sí, señor. Listo, bueno, ahora sí, entonces, bueno, la voy a quitar. Y ese ya está en la cama y todo, vea, todo. Bueno, ahora No es por- pasamos a lo que sería el plano. Ya vimos lo de las rectas. Ahora miramos lo que sería el plano. Y un vector, digamos, entonces, como lo estamos viendo aquí en la figura, digamos que hablamos un plano en R3, está definido mediante, digamos, un punto en el plano, digamos que un punto en el plano, ¿sí? Y un vector perpendicular al plano. ¿Mm? Aquí otra vez volvemos al vector perpendicular. Digámoslo n, llamémoslo n por vector, al ser perpendicular, pues digamos un vector normal. ¿Mm? Entonces, ese vector perpendicular pues va a salir de Javi, orden del día, punto número 1. Estamos a un punto que tengamos, digamos, o dos puntos más bien dentro del plano, que pertenezcan al plano, van a estar obviamente sobre el plano. ¿Mm? Si hablamos del punto X, Y, Z, entonces digamos que son estos dos vectores, estos dos puntos, van a formar un vector sobre el plano. Y el vector perpendicular, entonces ahí estaríamos hablando de, pues podríamos determinar, digámoslo así, un plano en R3, ¿sí? Teniendo dos puntos que estén sobre el plano y un vector perpendicular a esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, para eso que tenemos que tener presente o tener, para hallar la ecuación de ese plano, digamos que está formado de esta manera, teniendo ese punto x, y, x sub 0, y sub 0, z sub 0, que contiene el vector, pues ese vector obviamente tiene que ser no nulo, es decir, puede ser cero, de forma perpendicular. Digamos que acordémonos que cuando el producto punto es perpendicular, estaremos hablando de, cuando forma un ángulo recto, perdón, estaremos hablando de que su producto punto, es decir, el vector n, aquí digamos que estos dos forman un vector, el producto, el P y el P sub 0 y el P. Su producto punto es igual a cero. Si ese producto punto nos da cero, quiere decir que esos vectores entre sí son perpendiculares. ¿Listo? Ahora, el vector P, P y P sub 0 estaría dado por las componentes restadas entre sí. ¿Sí? Aquí tenemos el punto P. Tomemos estos que están acá, P y P sub 0. Entonces serían X menos X sub 0, punto y coma Y menos Y sub 0. Y el último sería Z menos Z sub 0. Listo. Ahora, al hacer el producto punto con el vector n está dado por estos. Entonces, n con el producto punto es multiplicar las componentes una a una. Entonces, es decir, el vector A, entonces tendríamos
que sería A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0. Y acordémonos que esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces digamos que aquí estaríamos aquí hablando de la ecuación del plano, ¿sí? Igualada a toda 0, de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, creo que a continuación ya sigue el ejemplo. Donde nos dice, determine la ecuación del plano que pasa por el punto 3, 4, menos 3 y es perpendicular al vector 5, menos 2, 4. Entonces ya vimos que la ecuación, pues, rápidamente es, digamos que es A, X menos X0 más B. Ay, Sí, porque entonces no los escucho sonreír, reír, reír, no se puede. Y menos Y sub 0 más C, Ahí, claro. Z menos Z sub 0 igual a 0. Donde digamos que estos puntos son los que van a corresponder acá a X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Porque son puntos que van a pasar o que son de ese plano que nos está dando en el enunciado. El vector, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente es el reemplazar los elementos ahí. Que sería 5 por X menos 3 más, bueno, aquí sería menos 2 menos 2 por Y menos 4. Son las componentes, las que van dentro del paréntesis, recordemos que son las componentes del punto, más 4 por Z menos 3, o sea, digamos que más 3 de una vez, igual a 0. Entonces digamos que esa sería la ecuación del plano que va a pasar por ese punto, y ese vector n va a ser perpendicular a ese plano. Entonces vamos a mirar a ver si lo podemos graficar, lo podemos ubicar en GeoGebra, para ver cómo nos queda. O que le baje a la novela. Eso es pose. Eso es pose. Pose tiene el televisor prendido, ya lo vi. Eso es la Rosa de Guadalupe. Bueno, te vamos a ingresar la ecuación. Está en silencio, porque Segundito la copio. era gusto. Sí. Era gusto. Menos 3. Sí, era gusto que está muy calladito. ¿Qué tan calladito es por algo? Y el punto es 5. Está en donde San Francisco. En donde está Bueno, entonces la ecuación, ¿dónde está Wilson? ¿Desde dónde? la ecuación es 5 x menos 3 menos 2
y menos 4 más 4 z más 3 Se escucha entrecortado, sí. perdón, ¿qué pasó acá? Muy bien que toca directamente por cada. Sí, 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 sí. Listo, digamos que ya tenemos la ecuación. Esa sería la ecuación del plano. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar el punto, el que nos dice que es el vector perpendicular 5 menos 2 4. Entonces ese vector lo... Entonces si nos damos cuenta, El cumpleañero. aquí estamos viendo que ese vector pues no está tocando al plano, pero es perpendicular a ese plano. El ángulo que está formando el plano con el vector está formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Qué es lo que veníamos hablando o lo que, digamos, en la parte de la teoría nos dice? Sí, que si tenemos un vector y dos puntos sobre el plano, ese vector que sí es perpendicular, estaríamos hablando Ya no tiene fallas. de un plano Fallas, no. perpendicular a ese vector. ¿Listo? Que es lo que aparece acá. ¿Listo? Bueno, Ya. Ya está. bueno, hay una cosa que hoy era GeoGebra que no la hice, Está calladito. Augusto está muy calladito. Augusto está que la vi acá. Esta ecuación que aparece acá, 5 menos 2y más 4z, es tener la ecuación del plano, con la que ingresé acá, que sería 5x menos 3, aquí de 6 meses de aquí, menos 2 por y menos 4, más 4 por z, más 3 igual a 0. Entonces, desarrollar esto, entonces sería 5x menos 15 menos 2y más 8 más 4z más 12 igual a 0. Entonces 5x menos 2y más 4z, que es lo que aquí está apareciendo, no se alcanzan a ver allá.
Y la operación la que nos queda es de estos términos menos 15, 8 y 12. 12 y 8, 20, menos 15 más 20 me da más 5, igual a 0, pues aquí la geometría lo muestra igualado al otro lado menos 5. Entonces quedaría menos 5. ¿Listo? Entonces digamos que ahí, al simplificar la expresión de la ecuación del plano, que sería esa que aparece ahí. Ahora dice, determine la ecuación del plano que pasa por los puntos 2 menos 2, 1, menos 1, 0, 3 y 5 menos 3, 4. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se le ocurre que podamos hacer ahí? Tenemos esos puntos. Tal vez obtener el vector, profe. Perdón, Buscar no un le escuché. vector. Buscar el vector. Digamos que, vamos a suponer, por ahí puede ser la cuestión. Vamos, ¿qué podría ser? Digamos que tenemos, vamos a suponer, tenemos ese plano, y digamos que dice determinar una ecuación del plano que pase por esos puntos, por esos 3 puntos. Y digamos que tenemos, efectivamente tenemos esos puntos, digamos que este es el P1, sí, tenemos esos puntos. Yo puedo, yo puedo hacer un vector o digamos, tener un vector, digamos que sobre ese plano, ¿sí? Teniendo, digamos que este, por ejemplo, sea P1, ay, Margarita, hola. que este sea P1, P2, y este sea P3, ¿no es cierto? Si tengo esos dos vectores que están, que pues los formo sobre el plano, podría, digamos, al hacer el producto cruz entre estos dos vectores me va a salir uno que va a ser, que estaría ¿qué? Si hago el producto cruz entre estos dos vectores, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ser qué? ¿Sí se acuerdan cuando es el producto cruz? ¿Qué pasa con el vector que queda es que decíamos que era qué? Perpendicular. Perpendicular a ese plano, ¿no es cierto? O bueno, a esos dos vectores, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando se hace el producto cruz da un vector que es perpendicular a esos? ¿Sí? ¿O no? ¿O no entiendes lo que estoy hablando? Sí, señor. Sí, señor. No me he hecho entender. Listo. Entonces, esa podría ser una forma de hallarlo, ¿no es cierto? Esa podría ser una forma. Vamos a mirar, ya por el tiempo, a ver si alcanzamos. De esta manera. Haciéndolo un poco parecido a lo de que hicimos cuando llamamos la ecuación de la recta. Entonces, vamos a suponer o vamos a hallar el determinante, digamos no el determinante, sino ubicamos los elementos
Y aquí vamos a colocar los elementos de los puntos, de cada uno de los puntos. Entonces sería 2, menos 2, 1. Y aquí llenamos con 1. El siguiente sería menos 1, 0, 3, el 1. Y aquí sería 5, menos 3, 4. Y colocamos el 1. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esto por cofactores. Por cofactores. Pero una pregunta por determinantes no se puede hallar. Lo que pasa es que el determinante, acuérdense que nos da es un valor, ¿sí? El determinante que nos va a dar, pero aquí lo podemos, pues va a quedar en términos de x, y, z, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener presente aquí es que tenemos que tomarlo a lo largo de la primera fila. ¿Mm? Entonces, es decir, nos ubicamos en x y eliminamos la fila y la columna que corresponde a x. Sí, acuérdense que tenemos que ir teniendo en cuenta la posición, ¿sí? Que si está en una posición, la suma la posición nos da par o impar, el signo va cambiando. ¿Listo? ¿Sí se me va a entender? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Sí, profesor. Nos ubicamos en la primera y cancelamos la fila y la columna. ¿Mm? Entonces nos queda para la X, entonces, ¿qué nos quedaría? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Para la X, al eliminar, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 2, 1, 1, 0, 3, 1, menos 3, 4, 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto da ese? Señor Félix, Javisito, tú, Profe, a mí me dio 6. 6. como todos, lavándolos en cantidad. 6. Ahora tocaría verificarlo, tu compañero. Bueno, pues nada, les quiero saludarlos a todos. Gracias porque el espacio que pudo generar a cada una de verdad, de corazón. Verlos, hago aquí el ojo, estoy como conmovida, de verdad que estoy conmovida. Participa un abrazo
A ver, sería en estos momentos para todos. Para no desordenar la reunión de Javi y tener en cuenta los puntos moderados. Pues no me dice problema. Entonces, pues, entonces, lo mejor de la cuarentena, yo tengo que reconocer las cosas, no, pero si soy moderadora, así lo podemos. Igualmente, Julián, igualmente. Javi, si tú me das una palabra y te retiras, o sea, no sé, no mentiras, compañeros. De verdad, tengo que reconocer las cosas importantes, valorar lo que realmente es importante. Es como, a ver, a mí me da, está dando aquí 8. No sé si otro compañero. Reconocer las cosas realmente importantes. 8. Ya otro compañero le dio 6. Vamos a ver alguien que verifique. Dar un abrazo, compartir un momento entre amigos. La última reunión que tuvimos en la casa de Javi, cuando se va a volver a dar, eso todo está prohibido. Y eso ya no podemos estar con los amigos, dar besos. Sí. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Me dio. ¿Da 8 o da 6? ¿Cuál de los dos da? A mí me dio 8. 8, profe. Sí, listo, gracias. Digamos que ya tenemos entonces, tenemos 8x. Listo. Ahora vamos con y. Para y, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Tenemos entonces ahora que digamos que para y, entonces tenemos, acuérdate que la posición es 1, 2, o sea que sería elevado a la menos, elevado a la 3, perdón, menos 1 elevado a la 3, o sea que nos va con menos acá, ¿sí? Y eliminamos fila y columna de esa letra, de esa variable que es y. Entonces nos quedaría 2, 1, 1, menos 1, 3, 1 y 5, 4, 1. ¿Listo? Y repetimos en la parte de abajo, pues para que... ¿Listo? Augusto dice yo también, ya. Y hacemos la operación. Uy, aquí hay un error, perdón. Aquí yo cometí un error. Aquí no es 4, copié mal el número. Aquí es 1. Profe, ¿por qué pones menos Y? Porque es que acuérdate que la posición de la Y
digamos que es, digámosla por acá, es menos uno y la posición de y es a la i más j. Y es uno y j es 2. Entonces queda, porque acuérdate que esto se hace por cofactores. ¿Listo? Entonces tenemos que ir cambiándole el signo de acuerdo a la posición en la que estamos. Entonces quedaría menos uno a la 3, o sea, nos queda menos uno. Menos uno por y, o sea, nos queda menos y. ¿Listo? Es por eso. Listo, profe, sí, señor, gracias. Bueno, Gracias a Augusto por la tranquilidad. Después de que yo hablé, yo también. Bien, jugando. Profe, la Y me dio 15, 15. menos 15, sí. 15. 15, o sea, todo o como, o sea, a ver. 15, profe. 15 y con el menos de acá. Ah, bueno, con este menos ya incluido. No, esa era mi duda, si quedaba menos 15 o 15. O sea, lo que está aquí adentro, el determinante, ¿cuánto dio? ¿15 o menos 15? A mí me dio 15. Uy, a mí me dio menos 15. Menos 15 y 15. Profe, entonces sí debe ser menos 15. Y entonces ahí ¿cómo se aplica ese negativo de la Y? Con el menos, o sea, ahí se aplica la operación de signos. El menos 15 con el menos de la y, pues daría 15. ¿Sí? Sí, más sería más 15y. Listo, ahí lo que hace es eso. Listo, listo. Vamos con z entonces. Pero alguien sí le dio menos 15 también, para verificar. Sí, profe. ¿También? Ah, bueno, gracias. Entonces vamos con z. Ahora con z tenemos es que con z entonces en este caso z va a ser positivo porque va a ser 1 más 3. Entonces quedaría z y los elementos de z, eliminamos fila y columna de donde está z, nos quedaría 2 menos 2, 1, menos 1, 0, 1 y 5, menos 3, 1. Y ahí repetimos las dos primeras otra vez. Profe, Z me dio 2. Z le dio 2. Bueno, vamos a con otro compañero a verificar a ver qué sería.
Aquí me dio menos 3. ¿2 o menos 3? Para Z. Compañero que nos dé a ver cuál de los dos. Si es 2 o menos 3. -3, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Con razón que estaba calladito, calladito. Listo, entonces ya tenemos el de Z y nos faltaría el término independiente. Entonces aquí sería menos 3Z y vamos por el último. Está conectando por ahí. El último eliminamos entonces Eso está diciendo, todos los de X, Y, Z arriba y todos los unos. vea eso que están buscando ahí, que se ahí, hola. Ya, profe. Oiga, ¿Perdón? Margarita. No escuché, perdón. Digamos que es el uno y Otra vez. cogemos los elementos de X, Y, Z. Eso sería 2 menos 2, 1, menos 1, 0, 3 y 5 menos 3, 4. Y repetimos otra de los dos de arriba. Sería 2 menos 2, 1 y menos 1, 0, 3. Y hacemos la operación. Ah, bueno, aquí hay una cosita. No sé si creo que fue el compañero que lo dijo. La posición de este, toca mirarla, ¿no? La posición de este es menos 1, 1, 2, 3, a la 1 más 4. Entonces quedaría menos 1 a la 5, o sea, menos 1. Entonces aquí va un menos. Creo que lo dijo un compañero, me pareció. No le puse cuidado. No, no le entendí. Me pareció que ahorita lo habían dicho. ¿Ya tienen el valor? ¿Cuánto da? ¿Ya alguien tiene el dato? ¿Cuánto da? Ese último. ¿Sí me están escuchando o se fueron? ¿Qué pasó? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe.
¿Cuánto dio entonces el último Profe, a mí me da menos 17, para terminar? teniendo en cuenta ya el signo. Bueno, sí. Menos 17 y con este daría más No, 17, profe, ¿no? me da 17 positivo y con el signo me daría menos 17. ¿Sí? Sí. Uy, a mí me da menos 17. Yo tengo menos 17. Con este menos me daría más 17. 2 por 0 por 4 da 0. A ver, da 0. Menos 1 por menos 3 por 1 da 3. 5 por 3, 15 por 2, 30 menos 30. Menos, y por este lado, 5 por 0 por 1, 0. 3 por 3, 9 por 2, 18 menos 18. Y 2 por 4, 8. Por menos 1, menos 8 da 8. Positivo. Entonces, 3 menos 30 me da menos 27. Menos, y aquí menos 18 más 8 me da menos 10. Menos 27, menos por menos da más 10 me da menos 17. Menos 17 me da acá. Y las operaciones. Con el menos de acá me daría más 17 igual a 0. Sí, creo que sí. Creo que sí es menos 17. Con el menos de acá daría más 17. De pronto fue que ya lo operaste y sí. Tenemos ya esa ecuación entonces. Para terminar entonces rápidamente. 8x más 15y menos 3z más 17. Entonces vamos a GeoGebra. Entonces nos decía 8x más 15y menos 3z más 17 igual a 0. Digamos que ese sería el plano. Pero entonces ahí nos tendríamos que mirar es los puntos que aparecen acá que caigan sobre el plano. Entonces ya los copiamos acá. Y los voy a pasar aquí a GeoGebra y que queden dentro del plano y ya quedaríamos, ya terminaríamos. Entonces los puntos son 2, menos 2,1. El otro menos 1,03. El otro 5 menos 3,4. Entonces ahí estamos viendo que los puntos están sobre el plano. Y listo, ya entonces encontramos la ecuación del plano. ¿Listo? Entonces nos quedaría, bueno, nos quedaría este mismo ejercicio por comprobarlo por el dibujo que les hice de hallar los vectores y el vector normal. ¿Listo?
No sería entonces más por hoy. Por favor, que todos hayan saludado en el chat. Si no, vuelvan a saludar. Listo. Listo, entonces, o despídanse, entonces más bien, si ya nos estamos yendo. Pero entonces ya, digamos que nos faltaría demostrarlo por el producto cruz de los vectores, ese mismo ejercicio que haríamos la siguiente clase. Y el de hoy en 8 quedaría el parcial, ¿no? Para que lo tengan presente. ¿Listo, jóvenes compañeros? ¿Listo? Entonces, digamos que no sería más por hoy. Entonces, que estén muy bien todos. No, profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien todos. Estamos hablando, estamos Chao, viendo. profe, buenas noches para todos. Igualmente, que estén bien. Ya, ya un segundito.